¿Sí se ve? Sí, sí. Okay. Sí. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del Seminario de Ciencias Políticas y Sociales en la Interculturalidad. En esta ocasión vamos a trabajar en la continuidad de la sesión sobre retórica que iniciamos hace 8 días y que pertenece al módulo de la argumentación. Esta ocasión está grabada la parte expositiva porque estamos en Tampamolón de Corona en la Huasteca Potosina y bueno, es un poco complicada la señal y preferimos la grabación para evitar cualquier dificultad de exposición, que no tengan problemas en la revisión conceptual, y en todo caso cuando acabe la grabación yo voy a buscar la conexión en el celular para poder atender todas las observaciones, las dudas, ¿no? Y ya conectarnos el día lunes para fines del ejercicio, que ahora sí tenemos que hacerlo, porque en la ocasión pasada, el lunes dedicamos a comentarios y discusiones, pero es muy importante que hagamos el ejercicio, y les voy adelantando, quienes no han participado tienen que participar y hacer ejercicio, porque la política es acción, entonces hay que ponerse a practicar, y aquí hay que argumentar, hay que hablar para que practican. Entonces la regla va a ser esa, ¿sí? Vamos a hablar quienes no han hablado y vamos a exponer. Entonces vimos todo el inicio de la retórica, su relación con la política, la adhesión, la importancia de los auditorios, como estamos siempre ante un auditorio particular, pero bueno, también hay un ideal normativo del auditorio universal en un horizonte ético, y distintas técnicas que revisamos de, por ejemplo, asociar lo que el contrario disocia y disociar lo que el contrario asocia, etcétera. Vimos una serie de elementos generales, y vimos también al final los géneros retóricos, los clásicos, ¿no? del juicio, de la deliberación política y de la loga o vituperio, un discurso llamado epidíptico, y comentábamos que según el modo de producción, el momento histórico, hay distintos géneros que van emergiendo, ¿no? Los que tienen que ver con la Iglesia, con la media europea, pero después todos los géneros de los medios masivos, ¿no? Y la parte también de la publicidad como un elemento fundamental a conocer, reconocer, practicar y criticar profundamente, porque está en el eje tanto de la política contemporánea como de la reproducción económica del capital, ¿no? Y luego comentábamos pues la importancia de que en cada momento seamos sensibles y no seamos simplemente desdeñosos o desdeñosos, ¿no? Y tomemos en cuenta el impacto que tienen en cada momento los distintos géneros y medios disponibles, como serían los memes, los tweets, etcétera, ¿no? Y bueno, en la sesión de hoy, a ver si logramos terminar, tal vez no lo logremos, ¿no? Pero vamos a avanzar en la retórica clásica, en las partes del discurso, ¿sí? Las partes del discurso que se exponen clásicamente corresponden a la retórica judicial, ¿sí? Puede ser que en otros géneros tengamos que hacer adaptaciones, ¿sí? Pero estas 5 partes de la retórica, del arte retórico, es la invención, la disposición, la elocución, la democracia. Dicho así muy en breve, ¿no? La invención es que pues, necesitamos romper el silencio, o si es escritura, superar el terror a la página en blanco, ¿no? Y si es un medio, pues salir del negro del blanco, iniciar la imagen, ¿no? La imagen y el audio, desde donde, cómo empezar, cómo inventar, qué tema voy a tratar, cómo lo voy a tratar, desde qué lugares comunes de la cultura, de la historia, de la comunidad, que me permitirán persuadir al auditorio. La disposición es cómo armo yo el discurso, y cómo transcurre en el flujo temporal,
¿no? El discurso planteado. La elocución es la puesta en palabras, ¿no? Que es fundamental. El mismo contenido, por así decir, puede ser radicalmente rechazado por una mala selección y fluidez de las palabras, ¿no? O puede ser aceptado porque se pone en palabras que son persuasivas, ¿no? Y la cuarta y quinta parte de la retórica atañe ya a la ejecución, ¿sí? Invención, disposición y locución tienen que ver con cómo produzco el discurso, ¿no? Es decir, de dónde parto, cuáles son los elementos que voy a considerar, cómo lo imagino, ¿no? Y luego cómo lo dispongo, cómo transcurre y qué palabras, cómo lo pongo en palabras, o si es mixto el discurso, o si es también ponerlo en imágenes. Y la parte de memoria y acción es la ejecución, es decir, cómo tengo en mente todo lo que tengo que decir, para que diga aquello que corresponde, que no se le olviden aspectos, se puedan ordenar los argumentos, etc. Y la acción es la ejecución, ¿sí? Es decir, ya en el caso del discurso oral, como lo hablo, ¿no? Cómo lo presento, cómo lo acompaño de los ademanes, de la mirada, ¿no? El direccionarme hacia el público, etc. La que sigue, Casiel, por favor. Ok, la invención, ¿no? Decíamos ya, ¿no? Tiene que ver con cómo creo el discurso, cómo lo inicio para persuadir al auditorio. Aquí hay algo súper importante, ¿no? Y que luego gente, ¿cómo decir? Un poco chabacana no pone atención, ¿no? Pero la verdad es que en cualquier cosa así, damos una pequeña arenguita, una instrucción a la comunidad o al grupo de militantes, etcétera, es muy importante cómo empiezo y cómo termino, ¿sí? Es lo esencial del discurso y además lo que cualquier discurso inevitablemente tiene, un principio y un fin, ¿sí? Igual si es algo que, por ejemplo, un poema, cómo empieza ese poema, cómo acaba, ahí está el 50% del poema, ¿sí? Siempre en la retórica, la invención es muy importante, ¿no? Porque es de entrada también, no solo ya en la disposición final, sino en cómo decido tratar el problema, ¿sí? Y cómo voy a persuadir al auditorio desde ahí. Por ejemplo, si es un auditorio que, como decía Raúl, ¿no? Me voy a dirigir a cuadros que tienen una formación que necesita cierta sencillez, el lenguaje accesible, etcétera. Y yo complico o hago muy enredado, abstruso el discurso, pues ya de entrada voy a estar mal con ese auditorio, ¿sí? Entonces, no es solamente cómo iniciar el discurso, cómo crearlo, inventar, ¿no? Sino cómo lo invento y cómo persuado a ese público en esa situación concreta, por lo que veíamos del kairos, es decir, de la oportunidad, de la pertinencia en el contexto concreto determinado. Y escojo algún lugar común para comenzar, una opción para argumentar, ¿no? Yo aquí les puse como para un discurso famoso de Martin Luther King, que luego lo asesinan, ¿no? Pero que es pues una de las piezas oratorias más altas, digamos. Martin Luther King era un genio, digamos, de la retórica en lengua inglesa, ¿no? Y pues una figura que prácticamente está detrás, claro, es todo el movimiento social afroamericano, pero no podemos decir que personajes como él o como Angela Davis o como Malcolm X no fueron fundamentales, porque sin ellos probablemente hubiera dilatado mucho tiempo la segregación racial. Y este es un discurso que yo les recomiendo que lo vean, al menos en la traducción al castellano. En inglés, I have a dream today, ¿no? Y es una frase que se repite, ¿sí? O sea, es parte fundamental de la invención, no solo porque así arranca ese sueño de que podían convivir negros y blancos, afroamericanos y blancos en el territorio de Estados Unidos. Y una frase que se repite
múltiples veces a lo largo de todo el discurso. Y, por ejemplo, Gandhi, el 7 de agosto de 1942, en la guerra, en la bronca contra el imperio británico y las estrategias a seguir para la liberación de la India, y empieza diciendo: hay gente que tiene odio en sus corazones hacia los británicos. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de fincar Gandhi es que la estrategia a seguir es de largo plazo, tiene que ser profunda, tiene que revolucionar la comunidad, tiene que ser nacionalista y tiene que ser unitaria entre musulmanes y hindúes, ¿no? Indostaníes, ¿no? Y tiene que partir de la no violencia, de la IMSS. Entonces, parte como de confrontar a aquellos que tienen una perspectiva de violencia para salir de la situación de opresión de la India. La que sigue, por favor, Jorge. Sí. Ok, esta la disposición, decíamos, en el discurso judicial. Entonces aquí el ordenamiento es en 5 partes. ¿Por qué el discurso judicial? Porque por fuerza tenemos que argumentar y combatir la refutación de los otros y tenemos que presentar las pruebas, etc. Entonces parte de un exordio, es decir, un inicio, un arranque, una invitación al auditorio, en particular en el caso judicial a los jueces. Luego la narración, cuáles fueron los hechos, ¿sí? Después los argumentos y luego la refutación de los argumentos contrarios y la perlación, que es la conclusión, es cómo acabó el discurso y cómo oriento la voluntad de los jueces. Entonces, ya decíamos, ¿no? Lo que más debe cuidarse en un discurso es inicio y final, ¿no? Y en general, inicio y final, exordio y perlación tienen que ser más emocionales y deben de conmover y a la vez, en el caso del exordio, preparar todo lo que va a presentarse y en el caso de la perlación, dirigir a los jueces a la conclusión. Si es otro tipo de discurso, bueno, corresponda al auditorio general, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Exordio, ¿no? Es la presentación, ahorita las detallamos, narración, los hechos, argumentación, el argumento a favor, refutación, el argumento en contra, debatirlo, ¿no? Y peroración para conmover y dirigir la atención de los jueces al final. La que sigue, que hacer. Ok, el exordio, ¿no? Lo primero que se recomienda en la retórica clásica, aquí puede haber variaciones culturales, sí, pero nunca están de más los elementos de esta retórica clásica, que además nos proporciona como el aparato, ¿sí? El aparato teórico para correlacionar con todas las experiencias de nuestra propia nación o nuestras comunidades, en particular las originarias, que van a tener sus propias orientaciones lógicas, dialécticas, retóricas, de interpretación, hermenéuticas, ¿no? Por ejemplo, justamente ayer en Sentipensares, ¿no? Veíamos que en el caso de la lógica maya, ¿no? A diferencia de Occidente, Occidente parte como del conflicto, de la violencia y la contradicción, que va desde Heráclito hasta Hegel y Marx, ¿no? Pero, por ejemplo, en la mayoría casi absoluta de los pueblos originarios, y en particular en el pueblo maya, hay más la idea de complementariedad, ¿sí? Y de cómo es un flujo, un movimiento constante, ¿no? En el caso maya, esta dimensión lógica, ¿no? Y de lo masculino femenino, y de las dos jícaras del universo, etcétera, ¿no? Da lugar, por ejemplo, a palabras que son lo que en Occidente es opuesto. En la misma palabra se integra un elemento y su antónimo, ¿sí? Lo cual vuelve locos a los occidentales, pero es parte del sentipensar profundo de muchos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, en el caso maya se lexicaliza, es decir, aparecen las palabras y, por ejemplo, una misma palabra dice, quiere decir busco y encuentro, ¿no? Por eso es que luego se hace bromas porque dicen lo busco y no lo busco, ¿sí? Porque en maya
la misma palabra que traducimos en castellano como busco, es buscar y encontrar, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, en la parte de la salud, la misma palabra que se utiliza para cura, se utiliza para veneno, ¿sí? Entonces, son procesos pues ya particulares, ¿no? Pero en general es muy útil el aparato clásico, aunque sea occidental, como un punto de relación, de contraste, y que nos permite, con un aparato de 25, 26 ciclos, ¿no?, empezar a armar toda la producción retórica. Entonces, el exordio tiene primero que captar la benevolencia. O sea, si ya de entrada lo que decimos es antipático, ahora sí que ya la fregamos, ¿sí? Porque sí, por el tono de voz, porque me siento muy salsa, ¿no?, porque invito a la gente a participar, pero de un modo que a la mayoría le resulta pedante, desagradable, ¿no? En fin, todas las cosas que dañan la relación de entrada, pues ya fastidiaron prácticamente el discurso, ¿no? Ya diga lo que diga, empezó mal la cosa, ¿no? El gesto que hago, ¿no?, el arrancar. Entonces, lo primero es tener conciencia de esta captación de la benevolencia. Y luego, lo que se llama la partición, que es qué partes tiene el discurso, si las divisiones del discurso, ¿no? Porque es muy importante desde que empezamos a hablar, primero que nos pele, ¿no?, la captación de la benevolencia del auditorio, y segundo, de qué vamos a hablar, ¿sí? Porque luego se suelta la gente a hablar o a escribir y 400 pendejadas, ¿no? Y uno no sabe a dónde va. En cambio, si yo capto la benevolencia y digo, voy a hablar de 1, 2, 3, ya la gente entonces ya espera el 1, el 2, el 3, ¿no? Y se dirige su atención, ¿sí? Luego, toda la parte de las causas, ¿sí? Es en latín se decía el status causa, ¿no? O sea, qué tipo de causa es, ¿no? Porque si la causa tiene que ver con lo que todo mundo opina, la doxa es la opinión, ¿no?, con la opinión dominante, pues no necesitas que el auditorio o, en el caso judicial, el juez le metas mayor problema. ¿Por qué? Porque pues, es la opinión que todo el mundo tiene, ¿no? Pero si no es la opinión dominante, sino que es algo neutro respecto a la opinión dominante, hay que llamar la atención del juez, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de extraordinario? ¿Qué es inusitado, especial, ¿no? Tener ingenio para presentar la cosa, llamar la atención y que pueda favorecerse la sentencia en el caso judicial, o la opinión o el cambio mental o la acción que quiero defender, ¿no? Por ejemplo, la vena política o de los sistemas judiciales o legislativos, etcétera, ¿no? Luego, si es una causa que es ambigua, tenemos que inclinar al auditorio o al juez hacia una de las partes o de las direcciones, ¿sí?, a partir de ganar su benevolencia, porque como hay ambigüedad no puede ser hacia un lado o hacia otro. Nosotros tenemos que decir hacia donde se movió hacia dónde debe dirigirse, ¿no? Y luego, si la causa es oscura, es decir, si no es clara, si es confusa, si es compleja, uno desde el exordio tiene que guiar al auditorio para que reciba, ¿no? Y tenemos que ser ahí más puntual en esa división, en esa enumeración de las partes, ¿no?, para que nos siga, porque si el tema ya de por sí es complejo, es confuso, es complicado de tratar, y yo además ando como Cantinflas, ¿no?, diciendo una cosa, como la chimoltrufia, que digo una cosa y digo la otra, ¿no?, pues ya se fastidió el asunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver con la parte inicial, la primera, el exordio. La que sigue, Casiel. La narración. La narración se refiere a los hechos. En el discurso judicial es, pues ahora sí que qué pasó, ¿sí? La versión que tenemos de qué pasó realmente, incluso el debate, la discusión, la refutación de lo que otros dicen que pasó y que uno considera que no pasó o que no debe interpretarse de esa manera. Aquí hay que ser claros qué carambas pasó, cuándo pasó, dónde pasó, eso que le llamamos en retórica la cría.
¿sí? Que es un término griego, ¿no? Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, con qué, ¿sí? Es básico desde un discurso, por ejemplo, si hacemos un editorial o un artículo periodístico y no sabemos utilizar la cría, ese qué, de quién, dónde, cuándo, cómo, con qué, incluso para qué, ¿no? Pues ya la regamos, ¿sí? Porque vamos a perder al lector. Entonces hay que narrar con claridad, ¿no? De manera creíble, de manera verosímil, breve, ¿no? O sea, aquí también puede haber cambios en las normas culturales, ¿sí? Puede ser que en algunas culturas, en algunos contextos y discursos y géneros, tengamos que hacer ampliaciones porque es lo conveniente a la cultura. Pero si estamos, digamos, en los terrenos más occidentalizados, rige una máxima que decía Baltasar Graciano en español, ¿no? Dice, lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Luego, presenta uno en la narración la base, la semilla, el germen de las pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los hechos ya está incluida la argumentación, ¿sí? O sea, la argumentación va a retomar, si pasó una cosa, la argumentación va en un sentido, si pasó otra, va en otro sentido, ¿sí? Entonces, de alguna manera ya los hechos están dando un punto de vista. Es decir, el punto de vista crea el suceso, ¿sí? Entonces, cómo narro los hechos ya va a ser parte de la orientación de la argumentación, en qué dirección quiero que se oriente la conclusión. Y toda la parte de las descripciones y los retratos, ¿sí? Es muy importante esa cuestión. Por ejemplo, si hacemos un discurso sobre el asesinato del candidato presidencial Colosio que ocurrió en el año 88 en México, ¿sí? Pues es muy importante qué pasó, por dónde entró la bala, cómo cayó, qué pasó alrededor, quién estaba, quién no estaba. Es fundamental, de otra manera no se clarifica la situación, ¿sí? A veces los retratos, el detalle de la escena o el detalle del personaje, si es alguien que hay que elogiar o hay que atacar, ¿no? O de la escena, cómo sucedió, estaba lleno de sangre o cómo estaba colocado el cuerpo de un asesinato, etcétera. Y preparar la prueba, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos de apoyo? Argumentos muy breves, ¿no? Ir preparando las emociones, ¿no? O sea, ¿qué tiene que surgir, como decíamos en los géneros, ¿no? Tiene que surgir el miedo, o tiene que salir el amor, o tiene que salir la indignación. ¿Qué queremos y cómo queremos que se relacionen las personas del auditorio con los hechos, ¿no? Y incluir en quien está de auditorio o quien juzga en el caso judicial. La que sigue, casi bueno, la argumentación, aquí es el nodo, ¿sí? La argumentación presenta el punto de vista, su fundamento, su garantía, establece cuál es la credibilidad de nuestro punto de vista, qué proponemos con respecto a la causa defendida y a la cuestión planteada, y tener también una perspicacia en el uso del lenguaje y del pensamiento, como decíamos, la parte de la elocución que lo vamos a ver. La que sigue, casi las pruebas en la argumentación en el arte clásico, ¿no? Aquí puede haber otros elementos, ¿sí? Ya veremos que, por ejemplo, la intuición a veces es muy importante, ¿no? O toda la parte de las creencias, ¿no? Son muy relevantes, pero las pruebas como más clásicas, ¿no? Son el ethos, el pathos y el logos. El ethos se refiere al carácter del orador, el pathos es las emociones que debo evocar en el auditorio, y el logo se refiere a las pruebas racionales. Qué tan creíble es el asunto, ¿no? Si es algo muy firme, si es algo simplemente verosímil o es algo que apenas pues, es creíble porque no es imposible que suceda, ¿no? Y eso pues hay que presentarlo de manera particular porque no es lo mismo algo que es muy firmemente establecido, defenderlo en el discurso, que algo que pues, hay mucha duda, pero decimos no, es imposible que fuera de esa manera, ¿no? Luego intervienen aquí los signos, argumentos por deducción, ejemplos, ¿no? Por inducción, analogías de algo que es similar o que es diferente, es disimilar,
y los ejemplos que son ejemplos al contrario, ¿no?, de la situación que se plantea. Todos estos elementos están en las pruebas de la argumentación. Sí es muy importante la imagen de quien habla, ¿no?, o de quien escribe cuando es ya pasado al relato escrito, ¿no?, las emociones que se evocan, ¿no?, porque ya hemos dicho, ¿no?, lógica y emoción son parte del cerebro, son parte del lenguaje, son parte de toda la vida. Es nada más lejano que esa idea del flemático británico, porque eso es irreal, eso no existe, ¿no? ¿Sí? Y la parte de las pruebas racionales. La que sigue, por favor. La que sigue, Casiel, por favor. Muchas veces utilizamos como una extensión del argumento, no solamente el argumento desnudo, sino, por ejemplo, fortalecer, aumentar, incrementar el argumento con sinónimos que refuerzan la idea, o si queremos debilitarla, que la debiliten. Por ejemplo, si ven ustedes la declaración de la selva lacandona, para la que se insurrecciona el ejército zapatista, ¿no? Dicen, son los mismos, ¿no? Y con esa frase que se repite, ¿no?, remiten a la idea de que quienes iniciaron la afectación del país, ¿no?, quienes se aprovecharon en cada momento de discordia, son la misma gente, el mismo grupo dominante, son como los enemigos, ¿no? Pero es a partir de esos sinónimos que se amplifica el argumento de atacar a un enemigo que personifican al cabo en el entonces presidente Pablo Salinas de Gortari. La comparación, ¿sí? Algo es más, algo es menos, ¿no? Algo es mayor, algo es menor, y eso nos sirve para generar figuras que permiten persuadir de mejor manera, o elementos directamente del raciocinio, ya del argumento, o también acumular términos, oraciones, ¿no?, donde una recomendación retórica general es que si un argumento es muy sólido, muy fuerte, puede ir sólido, no hay problema porque es fuerte, ¿sí? Pero si de una argumentación, por ejemplo, cuando estuvimos con la cuestión de la electricidad y el derecho humano, la verdad está débil esa argumentación, ¿no? Y entonces ahí podríamos juntar varios argumentos para producir un mayor efecto, ¿no? Pero si el argumento es muy sólido, es muy contundente, como por ejemplo la diferencia que hacía Raúl entre derechos fundamentales y derechos humanos y naturales, ¿no? Entonces, pues, con ese argumento tenías bastante, pero cuando el argumento es, del punto de vista es débil, ¿no?, pues entonces le sumas varias cosas para crear un efecto mayor. La que sigue, por favor, los lugares comunes, ¿no? Los lugares comunes, luego se tiene una visión muy despectiva de esto, pero no, para nada. O sea, hablar es utilizar lugares comunes, ¿sí? Y además el lugar común es el lugar de la comunidad, es lo compartido por el grupo, por la cultura. Y hay muchos tipos de lugares comunes que son justamente las garantías de que decíamos, tengo un punto de vista, ese punto de vista se basa en un fundamento de datos o hechos y necesito una garantía, una ley de paso para ir de lo aceptado a aquello que está por aceptarse. Sí, bueno, una forma de ese paso son los lugares comunes porque son lo aceptado por la cultura, ¿sí? Y puede ser el lugar común de la causa, ¿sí? La relación es causa-efecto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Por lo que suceden las cosas, ¿no? La parte psicológica, cuál fue el motivo de una acción, o la referencia a los lugares, ¿no?, donde se realizó la cuestión, el tiempo, ¿no?, si es un tiempo que tiene que ver con la historia o una secuencia determinada, la coyuntura, ¿no?, sí, que es lo oportuno, en lo público, en lo común, en lo singular, ¿no? La que sigue, por favor. Es un inventario muy grande, ¿no?, de los lugares comunes, el modo, ¿no?, el aspecto emocional, cómo se llevó a cabo la acción, hubo prudencia, imprudencia, cómo estaban los ánimos, etcétera, ¿no? Las circunstancias, ¿sí? Lo que permitió
realizar la acción, con qué instrumentos, ¿no? Cuáles son los datos del proceso. La definición, ya decimos que la definición es clave, es un elemento fundamental en toda argumentación lógica, dialéctica o retórica, porque cuando hay una definición inadecuada, incompleta, no sabemos qué estamos defendiendo, qué estamos discutiendo. A veces se vale la etimología, ¿sí? Es decir, acudir a el significado de las palabras para tratar de fortalecer el punto de vista, la orientación hacia donde queremos que se dirige el auditorio. La acumulación de sinónimos, enumerar las partes, ¿no? La aproximación a veces de palabras por su raíz, algo que se parece en la formación lingüística en cada lengua, ¿no? Y tratar de aproximar o a veces alejar, ¿no? También las palabras. El lugar común de lo similar, ¿sí? Ya sea el ejemplo, ¿no? O a un ejemplo en contrario, ¿no? Donde podemos, cuando son en contrario, ¿no? Ver cómo se oponen o cómo son desde el punto de vista psicológico no repugnantes, o cómo algo es imposible, ¿no? De que suceda. La que sigue casi la comparación, ¿no? Hacer creíble, por ejemplo, no puedo demostrar, ¿no? Algo por lo mayor, pero sí por lo menor, entonces trato de transferir la credibilidad de lo menor a lo mayor. Y el manejo también de lo similar o lo disimilar. La ficción, ¿sí? Es decir, aplicar una invención, pero es muy válido, ¿eh? O sea, es muy válido. Por ejemplo, es incluso un instrumento de la ciencia sociológica contemporánea, ¿no? Cuando dicen, bueno, vamos a crear el escenario donde, ¿no? Sí, supongamos, ¿no? Aquí va a haber en abril, el 10 de abril, me parece, una votación para refrendar o rechazar el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces uno podría especular, discutir, y tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasaría si hay revocación del mandato? ¿Y qué pasaría si refrenda el mandato? Pues por decir un caso de ficción, pero también podemos imaginar qué pasaría si de aquí en adelante todos vamos a andar con bozal de perro en la vida, ¿no? Y vamos a dejar de mirarnos a la cara porque toda la vida traemos el hocico tapado, ¿no? Lo antecedente y lo consecuente, si es un lugar lógico, ¿no? Que va antes y que va después. Y que, bueno, lo pensamos aquí como algo retórico, ¿no? Aunque en realidad en el lenguaje siempre está operando, ¿sí? Siempre estamos introduciendo argumentaciones por lo que va antes y lo que va después. O las cosas que pertenecen a un género y una especie, y entonces argumentar, por ejemplo, no, pues es que mira, de quién viene es fulanito de tal y él pertenece a tal grupo político, ¿no? ¿Sí? Entonces hablas de la especie del singular a partir del general del grupo al que pertenece y así en general, ¿no? La relación entre género y especie. La que sigue casi. Además de estas pruebas que dependen del arte retórico, todos los lugares comunes enumerados y el etos, el patos y el logos, ¿no? Es decir, el carácter del orador, las emociones evocar en el auditorio y los argumentos propiamente, dice, hay prejuicios, ¿no? ¿Sí? No podemos operar, no existe ninguna intervención sin juicios previos, ¿sí? En el caso jurídico son las sentencias previas y los juicios previos en el sentido estricto, pero en cualquier género discursivo hay prejuicios, juicios previos, juicios anteriores. Y también eventualmente testimonios, ¿no? Que ya platicábamos, por ejemplo, el caso de la Guerra Mundial. Y también a veces preguntas y respuestas, ¿no? Que son una parte importante de los procesos judiciales, pero también del arte retórico. A veces podemos darlas, ¿no? Preguntas y respuestas, o hacer las preguntas, o a veces simplemente lo que llamamos pregunta retórica, es decir, preguntamos pero no esperando una respuesta. La que sigue, Casiel, por favor. Ok, después de la argumentación viene la refutación, es decir, aquí no podemos ser inocentes, y como decíamos cuando hablábamos del dogma,
Pensando, por ejemplo, en lo que decíamos de la dictadura de Franco, ¿no? Que en realidad después de que muere Franco, todo se cae, ¿no? Porque pues debido a la dictadura nunca elaboraron argumentos en contra de quien pensaba, quien sentía diferente, ¿no? Y entonces se derrumba todo el sistema previo, ¿no? Entonces siempre en un discurso necesitamos nosotros no solo pensar qué queremos decir, sino qué dicen los otros, qué piensan, qué sienten los otros, y cómo hago tanto para sumar más adeptos al punto de vista de la causa, como cómo le hago para atacar a quienes piensan distinto y que considero que ese curso de acción o ese rumbo mental es nocivo para la comunidad. Entonces, ataco al contrario, disocio lo que asocia, asocio lo que disocia, que ya hemos repetido, me anticipo a qué contraargumentos puede dar, ¿no? Por ejemplo, en el mismo caso de la declaración de la Selva Lacandón, ¿no? Los zapatistas, como sabían que los iban a atacar en cuanto surgiera la insurrección el 1 de enero de 1994, en su declaración de la Selva Lacandona decían: no somos narcotraficantes, no somos delincuentes, etc. Porque sabían que los iban a atacar en ese sentido. Y como sabían que iban a decir que es ilegítimo portar las armas, acudieron a dos elementos, ¿no? Uno fue decir, actuamos conforme al artículo 39 de la Constitución. En el caso mexicano es un artículo súper importante que va en derecho de pueblo a adaptarse del gobierno y cambiarlo en las condiciones muy justas. Y otro es intentar, y no lo lograron, pero intentar, somos un ejército, tenemos una bandera, un territorio, es decir, características de la Convención de Ginebra en la ONU, ¿no? Permite considerar que un grupo es posible de ser considerado como beligerante y entonces hacer operar las leyes de guerra y que se respeten. Entonces, y finalmente demostrar la insostenibilidad del punto de vista contrario. ¿Sí? Todos estos elementos son tan importantes la argumentación como la refutación. La que sigue, por favor. Casiel, la que sigue. Eso, la peroración. Es el último punto. Siento, recapitulo para que no se me pierda, ¿no? Vimos primero la invención retórica, ¿sí? Cómo crear el discurso. Luego vimos la disposición, y la disposición tiene primero el exordio, ¿sí? Captar la benevolencia, presentar las partes que va a tener el discurso, después la narración, cómo presento los hechos, qué hechos presento. Después la argumentación desde las pruebas lógicas, considerar qué lugares comunes tomo en cuenta para armar mi discurso. Luego la parte de la refutación de las ideas, de los puntos de vista, de las emociones contrarias, ¿no? Y finalmente la peroración, la conclusión, ¿sí? Recuento qué es lo que he dicho, ¿sí? Como ahorita por ejemplo estoy haciendo, recapitulo, resumo el argumento principal, ¿no? Y oriento el sentido de la acción, de la decisión, del cambio de la mente del auditorio, ¿no? Para que podamos establecer la conclusión y se dirija toda la atención del juez o del auditorio a donde queremos que llegue. Y decíamos que inicio y final siempre son más emocionales y captar la benevolencia, llamar la atención y aquí despertar los afectos. ¿Cómo tiene que concluir el auditorio? ¿Sí? Indignado, por ejemplo, ¿no? Porque hubo un fraude, ¿no? O con miedo porque se están desplegando los fusiles fascistas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que despertar? Y tiene que evocarse en el auditorio a favor de la causa que defiendo, del punto de vista que defiendo, e influir de manera decisiva para favorecer nuestra causa y atacar la causa contraria. ¿Sí? Entonces este es el recorrido básico, ¿no? De la disposición retórica. ¿Sí? Repito otra vez, ¿no?
el exordio, la narración, la argumentación, la refutación y la peroración. La que sigue, Casiel, por favor. La elocución. La elocución es la puesta en palabras, ¿sí? ¿Cómo pongo en el discurso? Aquí intervienen lo que conocemos como tropos o figuras retóricas, metáforas, que decimos en el lenguaje lingüístico contemporáneo. De las más importantes son la metáfora, la metonimia y la ironía, ¿no? ¿Sí? La metáfora es cómo sustituyo, ¿no? Una cosa por otra. Por ejemplo, cuando invadieron los españoles México, ¿no? Dice un texto de la resistencia indígena, ¿no? Será nuestra herencia una red de agujeros, ¿no? Una metáfora bellísima que pues, nos dejó grabada en la memoria, ¿no? La resistencia y la violencia de la invasión colonial. La metonimia es un elemento junto a otra, no una sustitución, ¿sí? Entonces ahí una de las formas de la metonimia es la sinécdoque, ¿sí? Una parte por el todo o el todo por la parte, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, gobierno Napoleón Francia y digo el sombrero de Francia, ¿no? ¿Sí? Es una figura y entonces llamo la atención, construyo de un cierto modo, oriento en determinada dirección. Y la ironía, que es, digo una cosa para que se entienda la otra, ¿no? Por ejemplo, decir que alguien es totalmente Palacio, ¿no? Que era una publicidad de una tienda de, de comercio, ¿no? Y luego había un personaje que se llamaba Abascal, que era un fascista estúpido, que estuvo en educación, ¿no? Y le decían, es totalmente Palacio de Gobierno, en una ironía, porque además era muy machista, ¿no? Y entonces la publicidad de Palacio de Hierro tenía una orientación hacia las mujeres, ¿no? Y entonces este cuate machista y hacía todo el contraste a partir de la ironía, ¿no? ¿Sí? Luego a veces de plano decir, por ejemplo, no, si este candidato a la presidencia es muy inteligente y lo que quiero decir es un estúpido, ¿no? O también la figura que se usa mucho en política del sarcasmo. Entonces, hay muchas maneras de infundir pasión, vehemencia a partir de las palabras habladas y en el caso de discursos audiovisuales, pues también de las imágenes, ¿no? La que sigue, por favor, Casiel. De la metonimia, ¿no? Poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando tiene que ver con la causa, ¿no? Es decir, el nuevo dirigente de la organización es mi alegría, ¿sí? En realidad está diciendo que es la causa de mi alegría, ¿no? Del espacio. No tengo nada que ofrecer excepto sangre, tierra, lágrimas y sudor. Es el discurso de Winston Churchill al enfrentar la guerra contra el fascismo, ¿sí? O algo espaciotemporal, ¿no? Es decir, no, pues es un político y maneja mucho la perspectiva de Morelos, ¿no? Podemos decir, conoce su Morelos, es decir, conoce la vida y obra de Morelos. Todas esas son figuras metonímicas, o sea, por cercanía, por proximidad, por justaposición. La que sigue, por favor, que sigue. Algunas figuras, ¿no? Las voy a enumerar muy rápido, ¿no? Voy a pedir a Casiel que les mande el archivo. Tiene la sesión pasada, esta sesión y probablemente por cómo estoy viendo las cosas, la sesión que venga que también deja. La anacronía, sí, alterar la disposición de los hechos en el tiempo. La anadiplosis, ¿no? Que repite la última palabra, por ejemplo, el crimen fue común, que sea común el dolor, ¿sí? Esta parte común, ¿no? Permite ligar, crea un efecto, un ritmo y una verosimilitud, una credibilidad solamente por la elocución, ¿sí? La analepsis, ¿no? Recordar lo pasado. Por ejemplo, Hidalgo toca las campanas de la libertad, ¿no? Entonces es como recuperar, retomar la anáfora, ¿no? Repetir una misma palabra o un grupo de palabras, ¿no? Putin hizo estallar la bomba de Basilio. Putin quiere permanecer presidente para siempre, ¿no? O sea, al repetir Putin, ¿no? Estoy como haciendo relación
anafórica de un elemento con otro. La que sigue casi la antonomasia, ¿sí? Cuando alguien es como representante típico de una especie determinada, y digo de un gobernante, es un Hitler, ¿sí? Pues ya, salvo que sea fascista, yo pues estoy descalificando absolutamente a la persona. El clímax, ¿sí? Como arreglo para que aumente, ¿no?, la importancia, el punto central de las cosas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en ese discurso de Martin Luther King, cuando lo matan, ¿no?, de Hoy tuve un sueño, va acrecentando la tensión, ¿no?, hasta llegar al clímax, pero parte es el clímax y la figura de la repetición, la comparación, ¿sí? Un objeto lo resalta, un fenómeno, por un término que comparo, ¿sí?, como una equivalencia. ¿A dónde se fue su democracia? ¿A dónde se fue su libertad? ¿A dónde su justicia? Toda fruta se cayó del árbol del gobierno, ¿sí? No es solo el argumento, es la figura, ¿sí? Ya que sí, por favor. La que sigue casi. La crasis, ¿no? Crasis es como un cofre, ¿no? Por ejemplo, es inventar una palabra. No podemos estar inventando palabras, como decía Antonio Gramsci, ¿no? O sea, cuando uno inventa lenguajes, pues cae en la neolalia, que es un defecto horrible porque digo cosas que nadie dice y entonces nadie entiende, ¿no? Pero muchas veces es necesario para caracterizar algo, ¿no?, en la vida, en la ciencia, en la política, ¿no? Entonces, por ejemplo, neblumo fue una palabra que inventaron para relacionar con el esbor, así que es niebla más uno, ¿sí? O por ejemplo, nuestros pueblos tienen una figura hermosísima que es la diloquia, ¿sí? De ambos dos elementos juntos, pero el significado no está ni en uno ni en otro, sino en la yuxtaposición, y se genera un tercer sentido más allá del primero y el segundo, ¿no? Por ejemplo, decían nuestros antiguos, a veces todavía dicen la población agua, el sabino y la ceiba, ¿no? Inahuehuetl y Impochotl, ¿no? El sabino y la ceiba, como los grandes árboles y árboles sagrados, son la autoridad, ¿no? Eso significa el sabino y la ceiba. La disimulación, ¿sí? Aparento ser, pero no soy, ¿sí? Oculto la verdadera opinión por alguna circunstancia de poder o de desventaja, ¿no? La enumeración, ¿sí? Acumular expresiones que significan, ¿no?, para dar el todo. Por ejemplo, ronca es la americana cordillera, nevada y sutadura planetaria, ¿no?, de Pablo Neruda, ¿no?, tratando de evocar en el canto general una condición de América. La que sigue, por favor, pues, la epanalepsis, ¿no?, es repetir al final la palabra que aparece al inicio, ¿no? Sangre ha comprado sangre, ¿no? Es un relato sobre el rey Juan de Shakespeare. Es muy fuerte esa figura del epanalepsis, ¿no? Como que tiene una carga emocional. Nada más hay que cuidar en toda la retórica la naturalidad, sí, porque también si utilizo las figuras así en exceso, pues se vuelve algo muy afectado, deforme e inadecuado. La epístrofe, ¿no?, que repetir la palabra o grupo de palabras al final, ¿sí? Lo que da como un énfasis, ¿no? Dice, cuando el hombre blanco te mandó a Corea, tú sangraste. Te mandó a Alemania, tú sangraste. Te envió al Pacífico Sur para combatir a los japoneses, tú sangraste. Este es un discurso de Malcolm X, de las Panteras Negras, de la liberación afroamericana en Estados Unidos. El eufemismo, ¿no?, es como sustituir una expresión que es dura, que es vulgar, que es grosera, por algo que es suave, que es decoroso, que es elegante. La que sigue, por favor. La hipalaje, ¿no? Es cómo se ligan las palabras, pero rompo la sintaxis o la semántica, ¿sí? Aquí van. Cerraban las puertas del gobierno contra la tormenta de la democracia. En el cielo rápido de la insurrección estudiantil, entre dos manifestaciones, chorreando balas contra los manifestantes, abría el relámpago de la represión del jueves de Corpus, sus sinfines trágicos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, toda una ruptura, ¿no?,
para crear una imagen evocadora, discontinua, pero muy poderosa. La que sigue, por favor. La que sigue, casi. El hipérbato, ¿no? Alterar el orden gramatical, ¿no? Para poder tener un efecto, ¿no? Traje y con voz tranquila dieron a los mexicanos en televisión las noticias del asesinato de estudiantes en Tlatelolco. Este mecanismo, ¿no?, de cambiar el orden, ¿no?, empezar con de traje y con voz tranquila, ¿no?, permite ganar la atención, ¿no? ¿Sí? En especial al inicio y al final, ¿no? La hipérbole es una metáfora que exagera. Por ejemplo, un poema sintético, digamos, en lo político de Quevedo, ¿no? Dice: érase un hombre, una nariz pegada, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, ¿no? Sí, o sea, doy, no exagera, ¿no? La hipérbole, por ejemplo, la hipérbole y la contraria, que es el litote, la que está después que disminuye, son fundamentalísimos en el discurso político de la caricatura política, ¿sí? Yo exagero al otro y disminuyo, ¿no? Y con eso logro un efecto retórico y político impactante. La que sigue, Casiel. La que sigue, Casiel, por favor. El oxímoron, ¿no? Es una figura que opone, que es como antónimos contrarios, ¿no?, que ya sean totalmente contrarios o parcialmente. Por ejemplo, alegre muero o viviendo muero. La paradoja, que es también como algo absurdo, pero que en el fondo permite como revelar algo y entrar en una profundidad hasta filosófica, ¿no? Decía Santa Teresa, muero porque no muero. La parataxis, ¿no? Pongo juntas oraciones que no tienen relación de subordinación, ¿no? Y a través de eso genero un efecto, una imagen. Por ejemplo, digo, hoy la reforma al artículo 27, mañana la entrega del petróleo al extranjero, valiente revolución la que estamos viviendo. Una frase, una serie de frases que podríamos haber emitido en México, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El uso de paréntesis, ¿no?, poner entre paréntesis algo, o la perífrasis, es decir, la expansión, ¿no? Pero en este caso, como figura retórica, es el cambio de la palabra por el nombre. Y decimos, por ejemplo, puede no ser una Penélope, pero fue fiel. Puede no ser un Juárez, pero defendió la soberanía, ¿no? ¿Sí? Es una palabra por el nombre. La que sigue, por favor, Casiel. El polisíndento, ¿no? Es conjunción. Repites los nexos, ¿no?, y da ritmo, enfatiza y produce como algo solemne, ¿no? Dice, cuando Ercilla narra sobre la situación de Caupolicán y la ocupación de Chile, ¿no?, dice: pero viéndose solo y malherido, y el ejército bárbaro deshecho, y todo el fiero hierro convertido contra su fuerte y animoso pecho. La prolepsis, ¿no?, anticipar lo que va a suceder. Ahí vienen ya los españoles, nos van a matar. Muy fuerte la prolepsis también. La que sigue. El quiasmo, ¿no?, repetir expresiones que son iguales o semejantes o contrarias, pero redistribuyo las palabras, la gramática, ¿no? Decía Bernard Shaw, un escritor muy famoso en su tiempo, ¿no? Si no puedes lo que quieres, quiere lo que puedes, ¿no? ¿Sí? El sarcasmo, que decimos, es vital en política, ¿no?, junto a la ironía. Salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Esto es un evangelio, ¿no?, de Mateo, pero es muy poderosa la figura. La simulación. Tomo términos de otro para fingir que me aproximo a él, ¿no? La sinonimia, ¿no?, sentidos similares, pero con distintas palabras. Acude, corre, vuela, ¿no? El invasor ataca, hiere, mata, ¿sí? Es una construcción también muy poderosa. La que sigue, así. Bueno, esa fue una muestra, son muchísimas las figuras retóricas, pero yo lo que quería es darles algo vivido que pudiera darles
idea de la potencia de la herramienta de la elocución y de las figuras retóricas, ¿no? De las metáforas. Finalmente, para acabar hoy la sesión, veríamos la memoria y la acción. La memoria es la técnica para recordar el discurso, para poder decirlo de manera adecuada, de manera fluida. Cuando estamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? de la sesión, pues la memoria, yo me apoyo en estas diapositivas, ¿no? Para que todo fluya. Pero cada quien tiene pues sus mecanismos, ¿no? Para, y hay técnicas también, ¿no? Que se recomiendan para recordar, para poder fluir en el discurso, que es fundamental. Y tan fundamental que, por ejemplo, en Grecia antigua, Aristóteles decía que quien balbuceaba en un discurso perdía la argumentación. Si no podías balbucear, no podías farfullar en el discurso. La que sigue, por favor, Casiel. Con esta vamos a acabar, ¿no? ¿Sí? La acción es cómo uso los elementos ya en el discurso en acto, es decir, la voz alta, baja, aguda, grave, enfática, llorando, enfurecida, etcétera, ¿no? El gesto, ¿no? Cómo uso los ademanes, ¿no? De las manos, la cercanía o distancia que creo con el auditorio, la mirada, ¿no? Sí, por ejemplo, siempre se recomienda tener la mirada en los discursos en vivo en algún punto, y si reacciona la gente, a lo mejor variarlo, pero no hablar a la nada, ¿no? ¿Sí? Y a veces sí como interpelar con la mirada, en fin, no depende de la circunstancia, pero hay que cuidar el movimiento de las manos, la mirada, la postura, ¿no? Si alguien habla totalmente encorvado, pues ya es una imagen tremenda que va a afectar, ¿no? O sea, no tiene que ver directamente con el argumento, pero va a ser parte de ello, ¿no? O sea, esa es como la lección de la retórica. Entonces, bueno, pues por hoy yo creo que con esto tenemos más de suficiente, ¿sí? Y ya en otra sesión veremos el resto de la retórica, pero ya podríamos con estos elementos pasar el lunes a tener un ejercicio donde ustedes hagan un discurso y veamos qué tanto convencen al auditorio de la propia comunidad. Pues bueno, pues esto sería todo en la parte expositiva por hoy. Voy a tratar de conectarme ahorita al terminar para que podamos ver las preguntas, las intervenciones. Buenos días a todas, a todos. Sí, logré todavía conectarme porque estamos por salir a la comunidad del Tamarindo, entonces aquí andamos todavía con señal, entonces podemos aprovechar. Pues no sé, ¿quién tiene alguna pregunta, algún comentario? Adelante con ustedes. De uno en uno, no se amontonen. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, excelente la explicación sobre la argumentación de la clase que nos está dando. Bueno, justamente yo también estoy en el mismo lugar haciendo una actividad. Aquí está un lugar donde estamos realizando una actividad conjuntamente con los estudiantes. Y bueno, está excelente, profe. Entonces, bien que nos siga dando las mismas aclaraciones de la clase que estamos recibiendo. Eso sería mi opinión personal. Bueno, como el debate se va a hacer el día lunes, entonces para seguir, que nos continúe con la misma clase que nos está explicando, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, aprovecho para comentar, la idea el lunes es que vayan preparando varios, ¿no? Un tema para exponer en, digamos, unos 5 minutos máximo, ¿no? Que podamos a lo mejor presentar unos 5 o 7 discursos, ¿no? Sobre un tema, cada quien que lo elija, ahora sí que donde tenga el corazón, donde le apasione, y presentarlo con la idea de persuadir a un auditorio sobre ese tema. Sí, el que ustedes eligen de preferencia, pues que sea de orden político, ¿no? En relación con todo lo que estamos viendo de ciencia política y movimiento social y interculturalidad.
y traten de seguir como lo que hemos aprendido, no solamente en estas 2 sesiones de retórica, sino también en la de dialéctica y en la introducción general, para que afinemos, pues no importa si lo hacemos bien o mal, o sea, digo, que lo hagamos lo mejor posible cada quien, pero la idea es practicar, porque sin práctica, pues no hay maestro, no hay maestra. Entonces, esa cuestión no podríamos pasar todos, pues porque, pero sí, y con límite claro, ¿no? O sea, 5 minutos, no más de 5 minutos, no. O sea, esa parte sería regulada, ¿no? Preparar algo en 5 minutos, introducir, presentar, argumentar y mover al auditorio hacia una dirección. Pueden ser menos de 5 minutos, pero no más de 5 minutos, ¿no? Ok, listo, entendido, doctor. Entonces, vamos a preparar sobre ese tema, lo que hemos visto. Es verdad lo que usted manifiesta. Ahora nos toca hacer una práctica, con la finalidad de seguir argumentando a ver dónde están estos errores. Entonces, en el momento ahorita equivocarnos, después en el futuro no tener esa equivocación. Hoy es el momento de hacerlo práctico. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Guadalupe, ¿tú quieres intervenir? ¿No? No. ¿Alguien más que quiera comentar, participar? ¿Quién se anima? Buenos días, doctor. Saludos cordiales y gracias por todo. Las clases está perfecto y tenemos ahora la tarea para el lunes para poder evaluar nuestro aprendizaje. Y agradecerle una vez más, pues muy agradecido y felizmente seguir en estas clases de ciencias políticas e interculturalidad que nos ayuda mucho a evaluar nuestra trayectoria política aquí en la sociedad. Gracias. Gracias, Moisés. Para facilitar, bueno, tanto el aprendizaje en el mediano plazo y ahorita para el lunes, les voy a hacer el envío en el chat ahorita del archivo de retórica desde lo que vimos la clase pasada ahora y un poquito de lo que sería el resto, ¿no? Para que lo tengan ahí y les sirva como una ayuda a memoria, ¿no? Que les permita encontrar ejemplos, conceptos, ¿no? Etcétera. Entonces eso ahí lo tendrán ahorita mismo, se los voy a mandar al chat para que ahí lo tengan, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Doctor, buenos días. Sí, adelante. Doctor, bueno, yo me conecté, casi no le escuché la clase, no entendí bien. Bueno, de todas maneras, hace unos 20 minutos me pude conectarme porque me estaba fallando mi internet. Entonces, le agradecería, y sobre la exposición que usted dijo para el día lunes, no le capté sobre de qué se trata. O sea, no, porque yo me conecté casi al final. De todas maneras, Okay. toda la exposición que ha puesto es muy saludable para nosotros. Y de todas maneras, para preparar el día lunes la exposición, no sé cuál es el punto clave para poder hacer la exposición para el día lunes. Me explicarme ese punto. Lo Nada repito. más, doctor. Gracias. Sí, gracias. Lo repito, la idea es para el lunes preparar un tema, el que a ustedes les apasione de la política, ¿no? Asociada a ustedes, a su comunidad, a su movimiento político, o si es algo étnico de la etnia, ¿no? Traten de que sea un solo tema, un solo foco, y que justamente sea algo argumentativo, es decir, donde hay una cuestión y que puede presentarse algo a favor, algo en contra, y ustedes van a dar un punto de vista en un sentido
presentando una entrada que permita como captar al auditorio, ganar su benevolencia, presentar qué van a decir, narrar los hechos que soportan su punto de vista, argumentar en favor de ese punto de vista, lo que ustedes saben, sienten, intuyen que otros piensan que es diferente, rebatir ese punto de vista y luego presentar el cierre en la peroración, ¿no? Donde ustedes tratan de amarrar el cambio de acción o de mente del auditorio al que se están dirigiendo, ¿no? Y concluyen su argumento para que nos quedemos exactamente con hacia dónde tendríamos que dirigir la atención, las emociones y la acción, ¿no? Entonces, esa es la idea. Maximísimo 5 minutos, o sea, no más, ¿no? Si es menos, perfecto, ¿no? Y entonces el tema ustedes lo elijan, ¿no? ¿Sí? Ahora, somos, por ejemplo, ahorita eran 19, ahorita son 16, ¿no? No podríamos tal vez exponer todos, ¿no? Pero la idea es que sobre todo quienes no han hablado, quienes no se han expresado, se expresen para la idea de facilitar, ¿no? Decimos que en la vida política avanzamos tanto como avanza la retaguardia, ¿no? Sí, bueno, en el leninismo decían que las vanguardias, pero para mí en la experiencia de vida, los movimientos avanzan tanto como sus últimas mujeres, sus últimos hombres, ¿no? Y entonces es importante que aquellas y aquellos que no se han expresado se expresen, ¿sí? Y les daríamos prioridad, digamos, a quienes no han hablado y ya después algunos que han tenido más participación, porque yo creo que podríamos ver a lo mejor unos 10 discursos y luego comentar, ¿no? Durante la segunda parte de la sesión. Sí, esa sería la idea. ¿Alguien Gracias, más? doctor. ¿Algún comentario? Sí. Doctor, gracias, le agradezco. Y de lo que está haciendo sobre la interpretación que se hace, solamente tiene que ser solo de las comunidades, de las organizaciones, o también puede ser de los discursos de políticas internacionales, políticas nacionales, para hacer discursos Sí, dentro. no, por Solamente tiene supuesto. que ser. No, puede ser de política internacional o nacional, ustedes elijan, ¿no? Lo que les apasiona, lo que Gracias. les llama, ¿no? Y la idea es persuadirnos, ¿no? Eso Gracias. es lo que tienen que tener bien claro, ¿no? La idea es llevarnos a todas, a todos hacia el camino que ustedes consideran es el adecuado, ¿no? Gracias, doctor, ya lo entendí. Gracias, doctor. Le agradezco mucho y un saludo, doctor. Gracias. Hasta el día lunes. Saludos, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, participar, preguntar? Doctor, buenos días. Sandra Tucur le Buenos días. saluda desde la Amazonía ecuatoriana. Buenos días. Sí, doctor, no, sí escuché muy detenidamente el trabajo, la presentación que usted hizo. Muy importante, no pude escuchar todo, pero lo más importante porque estuve con poca señal. Pero lo importante es desde la base, desde los territorios, los que vivimos, los que hemos visto la trayectoria de la lucha, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de la parte minería y petrolera. Voy a dar más o menos un ejemplo. Cuando estuve dirigente regional de territorio de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la región amazónica, CONFEñAI, tuvimos por todas esas luchas 40 años de explotación petrolera en el territorio ecuatoriano en el sur, en Chontapunta. Nuestra gente estaba sufriendo, no tenía agua, no tenía medicina, no tenía educación, no tenía salud. Su alimentación, sus tierras estaban contaminadas y no tenían, nuestra gente, las mujeres estaban con cáncer en el útero y con cáncer en la piel
porque las mujeres se iban al río para lavar la ropa porque no había agua, que ni la empresa ni la institución del Estado no les daban, pero sacaban petróleo a unas cuadras, a unos metros de sus tierras, de sus casas. Era una contaminación fatal que no podían hacer, la gente estaba sumisa, les tenían miedo, porque si decían ellos algo, ellos les amenazaban. También los petroleros, la gente de los petroleros, los trabajadores de las empresas petroleras, les habían violado a algunas mujeres, les habían quitado a las esposas. En toda esta situación, como mujer, cuando estuve en la dirigencia, visité el territorio de Chontapunta, nos organizamos, reunimos para poder fortalecer, hicimos como un tipo de levantamiento para defender, para que el Estado ecuatoriano escuche la voz de las hicimos 8 días de paro, pero así sacamos todos los argumentos que podían ganar. Llegaron los grandes líderes que iban a cumplir, según ellos, los acuerdos que pusieron que iban a cumplir, hasta ahora no se ha cumplido. Y el Estado ecuatoriano siguió juicio, les demandó a mis compañeros, a mí yo estaba encabezando eso. Se le pone en contra del Estado, el Estado devuelve y nos hace pedazos a los pueblos indígenas. Y de ahí a veces nos vamos a las entidades internacionales, luchamos tantos años, nada, se quedó todo ahí, porque llegó otro dirigente, no dio el seguimiento. Se fue el sonido. Sí, de lo que nosotros hemos pasado, de lo que estamos pasando y viviendo en los territorios de diferentes lugares de la... Muchas gracias, Sandra. Hubo algunos momentitos donde se perdió tu audio, pero yo lo que... ¿sí me escuchas, Sandra? Sí, doctor, ¿Me escuchas, escucho. Sandra? Sí, doctor, bueno. Es que se fue... De pronto, en momentitos se fue tu sonido, pero yo lo que te propongo es que de eso que platicas extraigas un tema, no 3, 4, 5, uno, y un punto de vista de cómo avanzar, hacia dónde avanzar en esto que tú planteas, ¿no? Y para el lunes presentes eso, pero ya como un discurso estructurado, sí, con un inicio, un final, una argumentación clara, ¿no? Sobre alguno de los aspectos, por ejemplo, no sé, cómo se debe dar continuidad a las luchas en una localidad por la comunidad Shuar, o cómo enfrentar a las petroleras, o lo que tú escojas, un tema, y sobre ese des tu punto de vista a partir de tu experiencia que comentas, ¿no? Y lo presentes con la idea de persuadir de que nosotros no solo entendamos, sino que también sintamos ese asunto y que dirijamos nuestra acción hacia un lugar que tú consideras es el ideal sobre la resolución de ese problema que planteas. ¿Sí? Entonces ya tienes tú, digamos, el conjunto de elementos, pero ahora hay que escoger un punto de vista y sobre ese orientar todo tu discurso perfectamente estructurado el lunes para que nos persuadas de hacia dónde caminar, ¿sí?
Ok, muchas gracias, doctor. Entonces, esta sería mi presentación para el lunes. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor. A ti, al contrario. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, para refutar a la señorita Sandra Tunki, habló, bueno, estoy escuchando sobre lo que no argumenta y no tiene contexto. Ella mismo se contradice, ha sido dirigente de una organización. Se supone de que ella fue dirigente, representa a una organización, a las bases. Entonces, con su propia boca o con su verbo mismo se contradice porque dijo una frase, una palabra que ella luchó, dice, luchaba, pero los grandes líderes, aquí no, entonces para mí no existen líderes, sino existen dirigentes corruptos que siempre se llevan a negociar y en contra de sus bases. Entonces, el líder es la persona que lucha por el bienestar para conservar lo que es la reserva ecológica. Entonces, eso está muy interesante para poder debatir el día lunes sobre este tema que mayor parte siempre se viene debatiendo y yo también voy a plantear sobre ese tema, pero voy a argumentar un solo tema. La compañera manifiesta y habló de las violaciones, del abuso, eso no podemos meter, sí, ese es otro caso. Ya, entonces, de la explotación petrolera, un solo tema. Y solo un tema, si yo defiendo lo que es a las bases, a las organizaciones indígenas, para poder conservar lo que es del petróleo, lo que es de la minería. Entonces, tiene que ser contextuado sobre este tema. Entonces, muy interesante que la compañera va a estar allí sobre este tema y me ha gustado debatir sobre este tema porque hay unas compañeras y compañeros han sido dirigentes, pero son cómplices y autores de este caso. Entonces no lo podemos permitir. Entonces, y sería muy interesante para los compañeros y nuevos que estamos integrados en este sobre tema para poder debatir este caso, lo que se va a llevar el día lunes. Muy interesante, eso es mi acotación, doctor. Entonces, el día lunes vamos a plantear sobre el tema, llevar con un argumento con lógica y con ética para poder llegar a una conclusión. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, el día lunes un poquito lo que vamos a hacer es presentar varios, ¿no? Unos 8 o 10, ya veremos con el tiempo, máximo de 5 minutos, pero estaríamos en el orden de la argumentación retórica, o sea, cada quien plantearía su tema y los demás, más que debatir en esta ocasión, que es lo que hicimos cuando vimos lo de dialéctica, ¿no? Lo que vamos a hacer es comentar un poquito qué tanto fue adecuada la presentación, si le faltó un argumento o si no consideró una refutación que era muy relevante o si faltó un hecho, un dato o si al final no nos persuadió o sí nos persuadió. Sí, esa sería la... Ok, muy interesante, doctor. Entendido, doctor. Muchas gracias. Sí. Levantó la mano, pero no sé bien quién es, pero adelante quien levantó la mano. Un gusto saludar, Adelante. doctor. Soy Chi. Un gusto. Un gusto saludarle. Buenos días a cada uno de los compañeros quienes están en esta mañana, en esta escuela, ¿no? Quien estamos eh, compartiendo algunas ideas y también en procesos de trabajos que cada persona o cada compañero se expone, ¿no? En tema social, justamente la compañera habló y también justamente compañero último que acaba de hablar. Yo creo que
lo que hemos estado en las fases, lo que hemos caminado, lo que realmente conocemos desde muy joven empezar, ¿no? Tenemos claridad en tema de, de los conflictos que ha pasado en tema de todo eh, eh, de empresas, de todo lo que estaban hablando. Entonces yo creo que primero hay que saber desde bases cómo las organizaciones han empezado esta lucha, sin tildar, porque los líderes o dirigentes que dicen no son culpables. Yo digo que no son culpables ellos. Los culpables son los gobiernos, porque ellos son los que no, o sea, vulneran los derechos de las nacionalidades. Entonces, compañero último que hablaste, no hay que culpar. Para estar inmersos y decir de corrupción de todo, hay que puntualizar y saber si usted, como si has llegado a ser como síndico de una comunidad, lo sabrás cómo, cómo trabaja organizacionalmente ese síndico con sus comunidades. Pero si tú no lo has hecho o has estado solo en ciudad, es viable que no hay cómo culpar a los dirigentes que han pasado como síndicos, como presidentes de las asociaciones y líderes de diferentes organizaciones más grandes. Yo creo que eso tema, doctor, entre compañeros para que no haya confusiones y culpables en tema hay que analizarlo, ¿no? El día lunes y tener esa conversación con los compañeros eh, están aquí y también hay muchos compañeros que han estado en la ciudad y a veces tampoco han estado en la comunidad y pues, más han permanecido en ciudad y no saben la realidad. Entonces hay mucha confusión. Eso, entonces yo creo que sería muy importante también compartir algunas trabajos, ideas con los compañeros que a veces culpan a los líderes. Entonces yo creo que para mí viable también este tema y concretarnos para que no haya culpables de todo esto. Y si hay que buscar alguna manera de sugerirnos entre compañeros y también preguntarte, profe, a ti, en tema de estos dirigentes, qué tipo de dirigentes o cómo debe ser un dirigente de una organización, de una comunidad. Entonces, también sería muy importante, ¿no? Para poder aclarar y en esta escuela que estamos. De mi parte, compañeros y compañeras, seguir con ustedes debatiendo eh, ideas que cada uno ponen, ¿no? Saludos, buenos días. Saludos, muchas gracias. Yo creo que en este encuentro el lunes, a lo mejor, Chinqui, tú podrías, ese tema que tú tocas es bien importante, ¿no? O sea, cómo si somos una organización, cómo construimos la unidad y cómo resolvemos un conflicto y cómo consideramos el liderazgo, ¿no? Entonces, más o menos el tema que tú trataste, podrías tratar otro, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tema que tú trataste sería susceptible de ser tema de la exposición, ¿no? ¿Sí? Y sería una contribución, digamos, importante para ustedes como comunidad Shuar, cómo entender y cómo dirigir la acción en función de estas dificultades y la apreciación de que el enemigo, digamos, está en el capital, en el gobierno, en la situación internacional, en las industrias monopólicas extractivas y no en líderes que son desbordados por ese contexto. Bueno, es un punto de vista. Si lo sostuvieras, ¿no?
con una organización retórica puntual estaría excelente. Puedes escoger otro tema, pero ese, por ejemplo, sería un tema susceptible de exponer, ¿no? Y con respecto al liderazgo, mira, no platicamos mucho, ¿no? En el seminario de este punto, pero sí es súper importante porque el carisma, digamos, la capacidad de persuadir, de llamar la atención es parte de la retórica, ¿sí? Cuando dijimos ahora en la exposición del etos, el etos es la idea de, según la cultura, el tiempo, ¿no? Cuál es la imagen que presentamos, ya sea como individuos o como organización, ¿sí? Tanto social como individualmente tenemos un etos, ¿sí? Tenemos una imagen de nosotras, de nosotros, que presentamos al resto, ¿sí? Y entonces alguien aparece como alguien que siempre se queja, o alguien que siempre agrede, o alguien que siempre trata de unir, alguien aparece como amable, alguien aparece como agresivo, alguien aparece como siempre con capacidad crítica, alguien aparece como que se persuade muy fácilmente de otros puntos de vista, etc. Y también el porte, digamos, físico que la persona presenta, en el sentido de cómo nuestra corporalidad refleja algo de nosotras, de nosotros, que proyectamos al auditorio, ¿no? Y que es parte también de la retórica junto a la dimensión sustancial, es decir, qué posición defendemos y con base en qué argumentos tenemos, que sería como la esencia del líder en la parte argumentativa. En la parte política, para nosotros en el camino que hacemos del CIET, la esencia está en lo que expuso el compañero Paisani sobre las 20 tesis del doctor Enrique Dussel, ¿sí? Es decir, el líder es aquel que presenta, ¿no? Para la defensa, para la promoción, aquellos puntos de vista, sentires, pensares y acciones de su grupo social para el beneficio más amplio de la comunidad de vida, que permita que podamos mantenernos en la vida, reproducirnos, desarrollarnos, tener una vida más feliz, ¿no? Más amorosa, como comunidad de vida. Y para nosotros en el CIET, deja de ser líder aquel que, aunque ocupa una posición de mando, está mandando sin seguir, sin obedecer la voz de su colectivo, la voz de su comunidad. Entonces el líder es aquel que, desde el punto de vista ético-político, está siempre en contacto con sus personas representadas, ¿no? Y permite llevar adelante aquello que su comunidad quiere sostener, aquello que es la dirección que su comunidad quiere tomar en la vida y en la política, no que se representa a sí mismo o a sí misma y que usurpa el nombre de la comunidad por un interés personal, o a veces ni siquiera por un interés personal, pero que ahora sí que va por sí misma, por sí mismo, y deja de lado qué está sintiendo, qué está pensando, hacia dónde quiere caminar su comunidad. Ahora, si lo entendemos burguesamente, pues el liderazgo es otra cosa, claro, ¿no? Porque es como yo me coloco, ¿no? Y como nosotros decimos acá una expresión, los chapulines, ¿no? Que están buscando su proyección, su promoción, y están en un partido o en una organización, y en cuanto hay oportunidad en otra y en la suya se cierra, se mueven a la otra posición, porque son diferentes concepciones de liderazgo. Para nosotros el liderazgo tiene que ver con principios, ¿no? Principios éticos y principios políticos que permiten sostener a largo plazo el planeta mismo, porque es parte de la situación actual, ¿no? O sea, el planeta mismo está en riesgo, nuestra madre tierra, ¿no? Y luego toda la comunidad humana, ¿no? Lo vemos con esta situación de Rusia y Ucrania y el involucramiento de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va el camino de cómo entendemos nosotros
el liderazgo, ¿no? Pero hay también un debate, ¿no? Hay una argumentación, unas formas de sentir y pensar diferentes sobre lo que sería el liderazgo, pero para nosotros más o menos por ahí va muy en breve, aunque tratar el liderazgo sería a lo mejor pertinente tener alguna sesión más adelante, ¿no? Sobre ese tema, porque sí es muy relevante en la política y no lo hemos tratado, digamos, en el seminario. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Pues si no hubiera algún punto de vista más, alguna pregunta, nos veríamos entonces el día lunes con esas preparaciones. No nos desilusionemos si no todos podemos participar, ¿no? Pero con que participemos unos 8 o 10, yo creo que va a ser muy instructivo, pero aunque no expongamos, preparemos, ¿sí? Preparemos todos, ¿no? Para que tengamos ese ejercicio, ¿sí? Y podamos en la práctica ir puliendo colectivamente. En la medida, podemos pensar o sentir diferente, pero aquí la idea es que como comunidad política que estamos constituyendo en este seminario, nos interese, como dijimos en algunas sesiones, lo que otros plantean, por qué los plantean, hacia dónde quieren caminar, y también sostener nuestro propio sentir, nuestro propio pensar, nuestra idea de hacia dónde caminar, y que juntas y juntos podamos hacer una comunidad argumentativa mucho más sólida, mucho más orientada al bien común, ¿no? Y mucho más capaz de sostener el punto de vista comunitario y más capaz de rebatir aquellos puntos de vista que son contrarios a la comunidad, ¿no? Entonces, nos vemos el lunes y les adelanto algo que voy a poner también en el chat después, pero la idea es que después de esta sesión del lunes, dediquemos unas semanas al trabajo personal para que todas aquellas personas que entraron tarde al proceso del seminario puedan revisar el conjunto de los materiales y lleguemos a abril, si no totalmente emparejados, mucho más emparejados, para que todos vayamos pudiendo titularnos, podamos ir cerrando nuestros ciclos, y quienes sí han asistido a todas, pues vayan como teniendo también oportunidad a lo mejor de revisar alguna sesión que les interesó, profundizar, afinar, y también si alguien quiere ir preparando una exposición, ¿no? Un relato, cualquier trabajo que le permita al final del seminario obtener su diploma, ¿no? Su grado, para que todos vayamos caminando. Puede ser hacer un video, puede ser una narración, puede ser un escrito, ¿no? Pero que también vayan preparando eso, porque si lo dejamos para el final se va a volver complicado, ¿no? Entonces la idea es que después del lunes dediquemos unas semanas a la revisión, quienes faltan temas que revisar. Ya Casiel subió el módulo 1, 2 y 3, ¿no? Ahorita le voy a pedir que suba el 4 y 5, ¿no? Y quienes tienen más o menos cubierto, o aun cuando no tengan todo cubierto, pero que puedan también estas semanas ir preparando su relato, su audio, su video, su esquema, ¿no? Y siempre que quieran consultar algo, pueden mandarme a mí al chat personal, ¿no? Cualquier observación, cualquier duda, ¿no? Sobre cómo orientar su trabajo o afinar su tema, etcétera, lo que ustedes necesiten, porque la idea es que lleguemos todos justos y a tiempo, ¿no? O sea, nos importa mucho no que alguien, digamos, tenga una capacidad que es excelente, ¿no? Sino que todas y todos ustedes lleguemos al término juntos, ¿no? Y logremos, en la medida en que cada quien va caminando, completar su ciclo formativo, ¿sí?
Entonces, ese va a ser el camino de estas semanas hasta abril, ¿no? Ya por ahí del 5 o 6, no me acuerdo cuándo cae el sábado inicial de abril, volveríamos a retomar las sesiones para cerrar el módulo de argumentación y pasaríamos después al módulo del discurso, ¿no? Pero por de pronto esta sería la cuestión. El lunes sería como un pequeño cierre para empezar a preparar trabajos y también para cerrar la revisión de quienes han estado todavía con pendientes de cubrir. ¿Sale? Y nos vemos el lunes a las 8. Gracias, doctor. Igualmente, pase bien. Gracias. No, gracias a todas. Gracias, a todos. doctor. Buenos días. Un abrazo.